Bueno, buenos días a todos. Empezamos ya, sí que son las 10 casi 5. Primero me presento, soy Silvi Cabo, la CEO y fundadora de FCA Consulting, que somos un grupo de desarrollo empresarial para quien no nos conozcáis y estéis en este ciclo de webinars que estamos iniciando desde hace ya más de medio mes, que nos dedicamos al outsourcing de servicios de diferentes áreas, desde el marketing, internacional, comercial, gestión, finanzas, de todas las áreas. Hoy nuestro partner estratégico, que es nuestra agencia de marketing, que es Eres Más Digital, nos va a ofrecer una sesión en la que nos va a ayudar en estos momentos de confinamiento y para después del COVID-19, del estado de alarma, a cómo utilizar herramientas de marketing digital para vender más y aumentar lo que es la conversión. ¿De acuerdo? La finalidad es ayudaros, daros herramientas que os sirvan para el día a día y que las podáis poner en práctica. Víctor, que ahora os lo presentaré, cuenta con más de 10 años de experiencia exclusivamente dedicado a gestionar el marketing digital de las pymes y sobre todo está especializado en captar tráfico cualificado a través de técnicas de marketing online y convertir este tráfico en leads o ventas, gracias a un cuidado de la usabilidad del sitio web, aportando sobre todo un valor muy importante en la parte de estrategia. Además ha trabajado con grandes empresas. Es profesor en la Escuela de Mataró, también en la Escuela de Negocios y speaker en conferencias y está acreditado también por Google y certificado. Os he mantenido en silencio. Si veis en la parte de abajo hay un chat. Entonces, cuando Víctor esté haciendo la exposición, para no interrumpirlo, cuando os vayan surgiendo dudas o preguntas, simplemente ponerlas en el chat. Cuando luego acabe la exposición de Víctor, os iremos contestando a todas las preguntas y podéis intervenir. Si veis que va demasiado rápido o no entendéis algo, también hay una opción de levantar una reacción de una mano o por el mismo chat indicarnos, mira, no he entendido esto o vamos más despacio y entonces en ese momento se lo indicamos a Víctor. ¿De acuerdo? ¿Se me escucha bien? Si me podéis contestar por el chat y así vamos iniciando. ¿Sí? Vale, gracias. Perfecto. Vale, y ahora daremos paso a Víctor. Buenos días, Víctor. Buenas, ¿se me oye bien? Sí, se te oye perfectamente, Víctor. Buenos días. Buenos días a todos. Vale, bueno, empezamos, me parece que Silvi que tenemos en torno a una hora, ¿verdad? Para el webinar. Sí, una hora o un poco más, no hay ningún problema. Es decir, va a depender un poco de la gente, pero puede ser una hora y cuarto, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Vale, primero de todo, me gustaría que me escribierais aquí en el chat si estáis haciendo vosotros, en el caso, entiendo que tenéis empresa o sois propietarios de un sitio web, que me vayáis poniendo si estáis haciendo algo a nivel de marketing digital y qué es lo que estáis haciendo. Esto más que nada porque no sé, supongo que habrán diferentes niveles y entonces un poquito a ver si podemos homogeneizar un poco la audiencia. De todas maneras, haré unos fundamentos muy básicos a nivel teórico, por si acaso hay alguien que tiene un poquito menos de nivel y saber de lo que estamos hablando. Pero sí que me iría bien que me dijerais, Víctor, pues mira, yo con mi empresa estoy haciendo temas de Google, SEO, estoy haciendo campañas de pago, estoy haciendo Facebook. Víctor, no estoy haciendo nada. Si me lo podéis ir escribiendo, yo de todas maneras empiezo ya con el webinar, ¿de acuerdo? Vale, no estamos haciendo nada. No está haciendo nada, está comentando, Víctor. Vale, vale, voy a compartir pantalla. Vale, ya me decís cuando veis mi pantalla. ¿La veis ahora? ¿Veis mi presentación de PowerPoint? Muy bien. A ver el chat. Se ve, vale, perfecto. Venga, pues empezamos, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Vale. Bueno, Silvi ya os ha presentado quién soy. Básicamente soy un experto en marketing digital, como os ha comentado Silvi, muy enfocalizado a temas de captación de tráfico e intentar convertirlo en clientes, ¿de acuerdo? Bien, os voy a mostrar primero de todo una herramienta para ver si en vuestro caso en concreto vuestro perfil de cliente os está buscando menos o más por el tema actual de la coyuntura actual, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos algunos clientes que vemos que en determinados mercados
ha bajado el nivel de búsquedas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué esto es importante? Porque en función de si ha bajado o ha subido el nivel de búsquedas, ¿de acuerdo? Si mi perfil de cliente me busca menos o más, haremos unas acciones o haremos otras acciones, ¿de acuerdo? Por eso es importante analizar qué es lo que está pasando en mi sector en estos tiempos de crisis, ¿de acuerdo? Bien, la primera herramienta que nos encontramos es una herramienta que es una herramienta gratuita, que es una herramienta de Google, que es esta de aquí, ¿vale? Es Google Trends. Y esto es una herramienta que, repito, es totalmente gratuita. Tenéis que ir al enlace que os he comentado y os aparecerá esta interfaz, ¿de acuerdo? Bien, esto básicamente, esta herramienta, lo que nos dice es la tendencia por una determinada palabra clave, ¿de acuerdo? Y esto nos va muy bien para precisamente determinar si estamos ante un escenario positivo, negativo o estable de mi producto, de mi servicio, ¿de acuerdo? Mira, os he puesto este ejemplo para que veáis, por ejemplo, esta palabra, comida a domicilio, ¿vale? Aquí podéis insertar las palabras que queráis, ¿eh? Por ejemplo, aquí podríais insertar otra palabra clave, ¿de acuerdo? Podéis hacer comparativas, pero yo, para no marearos, únicamente inserto una palabra clave que es comida a domicilio, que es muy gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, inserto la palabra comida a domicilio, lo segmento donde quiero, en este caso entiendo que os interesa España, podríais segmentarlo en todo el mundo, determinados países, si vuestro producto, por ejemplo, lo vendéis en otro país, y en este caso, repito, lo mantengo en España. Podría ver, si quiero ver la tendencia la última hora, las últimas 4 horas, el último día. Yo he seleccionado los últimos 5 años. Esto de las categorías es básicamente, imaginaros, la palabra Jaguar, ¿de acuerdo? Jaguar puede ser un coche o puede ser un animal. Entonces aquí seleccionaría el tipo de categoría. Si estamos hablando de un animal, pues seleccionaría animales, ¿de acuerdo? Y finalmente, si quiero ver la tendencia de esta palabra clave en concreto, en las noticias, en los resultados de búsqueda normal de Google, en YouTube, ¿de acuerdo? En este caso en concreto vamos a buscar y seleccionar únicamente el filtro de búsqueda, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante que seleccionéis adecuadamente los filtros, ¿vale? Bien, entonces yo cuando inserto esta palabra clave, comida a domicilio, lo que me está diciendo que en los últimos 5 años en Google España, en los resultados de búsqueda, fijaros que la tendencia parece que está un poquito al alza, ¿vale? Pero está bastante estable. Sin embargo, fijaros aquí lo que sucede, que cuando empieza el COVID, pega una subida para arriba, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso en concreto, si fuéramos una empresa que estuviéramos vendiendo comida a domicilio, en un restaurante, etc., tendría sentido que invirtiéramos más para intentar conseguir este tráfico, convertirlo en clientes, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta os puede ayudar a determinar si en vuestro sector ha habido subida o bajada de búsquedas y, por tanto, de demanda durante el COVID, ¿de acuerdo? Además, fijaros que también os hace unas previsiones, ¿de acuerdo? Os hace unas previsiones te dice, oye, Víctor, mira, a partir del 26 de abril parece que la tendencia va para arriba, ¿de acuerdo? Además, si os fijáis en el detalle, ¿vale? Si os fijáis en el detalle, si os ponéis encima de cada uno de estos picos, podréis ver el número de búsquedas para esa palabra clave para este periodo. Por ejemplo, me está diciendo que la palabra comida a domicilio, ¿de acuerdo? Durante el periodo 30 de diciembre a 5 de enero ha tenido 40 búsquedas, ¿de acuerdo? Por tanto, también os saca el nivel de volumen y esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos la primera herramienta, que es una herramienta, repito, gratuita, que lo que nos permite con esto es determinar si, en mi caso, en mi mercado, en vuestro sector, ha bajado, ha subido durante la crisis y, por tanto, definir si estamos ante un escenario positivo, ha subido la demanda, el usuario me está buscando más, negativo, oye, Víctor, ha bajado, a mí los usuarios me están buscando menos, o está estable, ¿de acuerdo? Bien. Fijaros, os he mostrado el caso de la comida a domicilio. Otro caso muy visual es el tema de las mascarillas, ¿de acuerdo? Fijaros que el caso de las mascarillas hay una subida también brutal de demanda, ¿de acuerdo? Bien. Continuamos. Bien, vamos a definir, voy a mirar a ver qué habéis comentado a nivel de... Perdonad porque no estoy muy familiarizado aún con el Zoom, soy más de Skype, y entonces esta herramienta intento, a ver, vale, a ver si puedo ver el chat, a ver si puedo ver por aquí el chat, no puedo ver,
no puedo ver el chat por aquí. Me gustaría ver un poco lo que habéis comentado a nivel de vuestros de conocimiento. Bueno, en cualquier caso seguimos. Vale. Seguimos. Vale. Entonces, la primera técnica, ¿de acuerdo? Donde podéis analizar a vuestra competencia, y esta es otra herramienta. Vale, aquí me aparece, lo veo por aquí. Vale, ahora chat. ¿De acuerdo? Vale. Dejadme que lea un poquito. Yo llevo ventas, ¿vale? Yo estoy empezando con Google Ads, Manuel dice Gago, perfecto, pero no me funciona muy bien, ¿vale? Yo estoy empezando con Google Ads. Bueno, Sandra dice, no estamos haciendo nada, he empezado a crear perfil de empresa en redes sociales, genial. José Vidal, iniciando en SEO, perfecto. David Eiger dice, utilizamos redes sociales, genial. Emprendiendo. Perfecta. Vale, José Vidal, tema de preguntas, si os parece me las planteéis al final, ¿de acuerdo? Al final de todo. Está bien que lo escribáis aquí para que no se nos pase nada, pero al final está bien que me lo preguntes de viva voz también, ¿de acuerdo? Abriremos micrófono. Bien, entonces, el tema del SEM. El tema del SEM son los resultados en Google de pago, son campañas de pago, ¿de acuerdo? En inglés SEM es Search Engine Marketing, también son campañas de pago por clic, se llaman, o campaña la más conocida es la campaña de Google Ads, ¿de acuerdo? SEM sería la técnica en general, ¿de acuerdo? Entonces, es importante analizar, ¿de acuerdo? El tema del SEM, porque es una herramienta que suele funcionar bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis una herramienta que es el Keyword Planner de Google, ¿vale? Que es esta herramienta de aquí, que es una herramienta gratuita también de Google. Lo único que tenéis que crear es una campaña, una cuenta en Google Ads, ¿de acuerdo? Cuando vosotros creéis una cuenta en Google Ads, no hace falta que invirtáis nada. Google os aparecerá, ¿de acuerdo? Esta interfaz de Google, ¿vale? Os aparecerá algo parecido a esto, ¿vale? Estas son las diferentes campañas que yo tengo y os aparecerá, esto es la interfaz de Google Ads. Bien, tenéis una herramienta, como os comento, que es el Keyword Planner de Google o el planificador de palabras clave, que podéis acceder en herramientas y configuración, planificación, planificador de palabras clave. ¿De acuerdo? Bien, cuando estáis aquí dentro, tenéis que ir a descubrir nuevas palabras clave. Clicáis. Y entonces aquí es muy interesante porque podéis ver, igual que os he enseñado antes con Google Trends, podéis ver el nivel de demanda de una determinada palabra clave, es decir, cuánto me está buscando el usuario. También podréis ver la tendencia, como hemos visto en Google Trends, pero además nos da otras métricas muy interesantes que ahora os mostraré. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a buscar la palabra abogado laboralista, por ejemplo, ¿vale? Bien, obtener resultados. Entonces aquí, fijaros que a mí lo que me está diciendo la herramienta es que para la palabra abogados laborales tiene una media por mes de 12.100 búsquedas, que es una auténtica barbaridad. Es decir, si yo soy un abogado laboralista, tiene sentido que yo haga una campaña en Google Ads. ¿Por qué? Porque 12.100 personas de media me están buscando en Google, ¿de acuerdo? Y además, a esta herramienta, a diferencia de Google Trends, que es la otra que hemos visto, me dice el nivel de competencia que tengo en campañas de pago. Ojo, esto es un nivel de competencia en SEO, si no es el nivel de competencia para esta palabra clave en las campañas de pago de Google Ads, ¿de acuerdo? Campañas de Google Ads es si yo, por ejemplo, imaginaros, voy al buscador Google y pongo abogado laboralista, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí no me aparecen, pero normalmente aquí arriba de todo aparecen los resultados que pone anuncio. Normalmente son dos de resultados, que son anuncios de pago, que esto es el SEM o Google Ads, ¿de acuerdo? Entonces me está diciendo que para esta palabra clave tengo un nivel de competencia media. Y además, muy interesante también, la propia herramienta me propone otras palabras clave relacionadas, ¿de acuerdo? Que a mí me pueden interesar. Y me dice, en este caso no es estrechamente relacionada, pero me dice que abogados de accidentes de tráfico tiene 320 búsquedas al mes y que la competencia es baja, ¿de acuerdo? Y por tanto, tendría sentido que si tiene volumen, si tiene demanda que el usuario me está buscando, y además tengo una competencia baja, repito, esto es competencia en campaña de pago, no competencia en Google sin pago, tiene sentido que yo haga una campaña comprando esta palabra clave, ¿de acuerdo? Fijaros además, como os comentaba antes, que también me dice la tendencia como me hace en Google Trends, ¿de acuerdo? Por tanto,
podéis utilizar Google Trends porque no hace falta que os registréis, pero yo os recomiendo que os hagáis una cuenta, repito, que es totalmente gratuito en Google Ads, porque os mostrará tendencia, como os muestro aquí, nivel de volumen, ¿vale? Nivel de búsquedas mensuales, y os muestra también la columna de competencia, que esto es muy interesante. Y además también os muestra, fijaros aquí, que para esta palabra clave, abogados laborales, me está diciendo que de media, ¿de acuerdo? El coste por clic está entre 1,09 y 3,86 €. Y esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque, oye, Víctor, sí, hay volumen, la gente me busca, perfecto. Oye, veo que hay un nivel de competencia media o baja. Bien, tiene sentido. Pero cuidado con el coste por clic medio, que esto es lo que pagáis de media por clic. Entonces, si vosotros tenéis unos volúmenes, tenéis, perdonad, unos márgenes reducidos, o tenéis un presupuesto mensual de inversión mensual en una campaña de Google Ads limitado, ojo, porque si el coste por clic está muy alto, podéis tener problemas, ¿de acuerdo? O sea, se os acaba el presupuesto muy rápido. Aquí una campaña de Google Ads, ¿cómo funciona? Funciona que tú destinas un presupuesto diario, imaginaos 10 € al día, y cuando os van haciendo clics, os van quitando presupuesto de ese presupuesto diario, y cuando se consume ese presupuesto diario, vuestro anuncio ya no aparece en Google, ¿de acuerdo? Por tanto, imaginaros que estamos hablando, por poneros un ejemplo en este caso, que destináis un presupuesto de 5 € al día, claro, con apenas un clic se os consumiría el presupuesto diario, y por tanto es muy complicado que generéis contactos o ventas online con 1, 2, 3 o 4 o incluso 5 clics, ¿de acuerdo? Tenéis que tener un cierto volumen. Bien, volvemos a la presentación. ¿De acuerdo? Por tanto, esta herramienta, la herramienta del Keyword Planner o el planificador de palabras clave, que esta que os he enseñado, es una herramienta un poquito más avanzada que la de Google Trends, pero sí que es verdad que tenéis que registraros, pero os da más información, ¿de acuerdo? Sobre todo os da información muy valiosa si lo que os planteáis es hacer una campaña de Google Ads, que más adelante veremos cuándo tiene sentido hacer una campaña de Google Ads en periodo de crisis, ¿de acuerdo? Si estamos en un escenario en el que nos han bajado muchísimo el número de búsquedas, a lo mejor ahora no es momento de hacer una campaña de Google Ads, ¿de acuerdo? Esto lo veremos, repito, más adelante, pero sí que os quiero mostrar esta herramienta para que veáis si en el caso que tengáis un escenario positivo o cuando pase el tema este del COVID, si tiene sentido en vuestro caso hacer una campaña de pago. Primero, analizar si hay volumen. Segundo, qué competencia tenemos y cuánto vale el coste por clic. Y en función de estas 3-4 variables, poder decidir si tiene sentido, en vuestro caso, que hagáis una campaña de pago en Google Ads. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. ¿Qué es el SEO? Bien, he visto a alguien por aquí en el chat que comentaba que estaba haciendo SEO. SEO son resultados orgánicos. ¿De acuerdo? Aquí no pagamos, ¿de acuerdo? No pagamos a una campaña de Google, lo pagamos por clic, pero en principio se tienen que hacer una serie de trabajos técnicos por detrás del sitio web que no ve el usuario muchas veces, pero que sí que ve Google, ¿vale? Metatítulos, metadescripciones, URLs, tiempos de carga, contenido, etc, etc, ¿vale? Es más de 200 factores a trabajar a nivel técnico, que ahora no entremos en detalle porque esto no es un webinar a nivel de SEO, pero sí quiero explicaros el concepto. Es posicionar una página web sin pagar, ¿vale? Es decir, cuando yo pongo abogado laboralista, este primer resultado está en primero no por razones de azar, sino porque tiene una persona o un equipo por detrás, una persona como yo, que está trabajando a nivel técnico la página web, y esto lo que hace es que Google lo premia y lo tira y lo va subiendo para arriba, ¿de acuerdo? Y por tanto esto es muy interesante porque estás teniendo un tráfico cualificado gratuito, que no es gratuito porque para estar en primeras posiciones, sobre todo en sectores un poco competidos, necesitas contratar a un profesional como en este caso como yo, o una agencia para que te trabaje a nivel técnico la web y te la tire para arriba, ¿de acuerdo? Bien, esto es un tema teórico, ¿eh? Entonces, hay otra herramienta, que es esta herramienta que es SEMrush, ¿de acuerdo? Esta herramienta es muy potente. El tema está que es una herramienta que es gratuita durante 7 días. A partir del 7º día la puedes seguir utilizando, pero de manera limitada, ¿de acuerdo? Pero para hacer una primera investigación, vosotros con 7 días tenéis más que suficiente. La verdad que es una herramienta que de pago me parece que son, yo la tengo, son 100 € creo, mensuales, no es barata,
pero es una herramienta brutal, repito, la puedes utilizar 7 días, con 7 días ya puedes hacer una buena investigación para analizar las cosas que ahora os mostraré. Y luego, repito, os podéis seguir utilizándola, pero de manera limitada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, perdonad, si vamos a esta herramienta, tal como hemos visto antes en la campaña de pago, aquí también podemos ver si una determinada palabra clave, qué nivel de competencia tenemos, ¿de acuerdo? Recordad, ahora estamos hablando de SEO, esto no es una campaña de pago, es una estrategia sin pagar, ¿vale? Posicionar nuestra web, nuestro sitio web de forma orgánica, de forma natural, ¿de acuerdo? Olvidados de las campañas de pago, las campañas de pago funcionan de otra manera. Entonces, aquí hay que analizar, tal como hemos analizado con la campaña de pago, hay que analizar primero si tiene volumen, ¿de acuerdo? El nivel de dificultad y estas son las dos principales variables que tenemos que analizar, ¿de acuerdo? No tiene sentido analizar el nivel de dificultad en una campaña de pago de Google Ads, como hemos visto antes, porque mediante pago ya aparecemos los resultados de búsqueda. Pero en SEO hay que analizar que tenga volumen, esa palabra clave, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos los volúmenes? Con la herramienta que hemos visto antes, ¿vale? Acordaros, con la herramienta que es la herramienta de Google Ads, vemos los volúmenes. Estos son búsquedas mensuales totales por SEO y por Google Ads, ¿vale? Son las búsquedas mensuales en el buscador Google, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver, primero de todo, cuando queremos posicionar un sitio web, primero, como hemos visto en Google Ads, que tenga volumen, que tenga demanda, que el usuario me esté buscando. No tiene sentido que yo haga una estrategia en SEO si para una determinada palabra clave o por mi sector el usuario no me está buscando. Y por tanto, primero, volumen y segundo, nivel de dificultad. ¿Cómo miramos el nivel de dificultad? Con esta herramienta, ¿de acuerdo? Yo estoy ya aquí en la interfaz, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, pongo la palabra abogado laboralista, ¿vale? Barcelona. Y me está diciendo que para esta palabra clave tengo, me dice el volumen, ¿vale? También podéis utilizar esta herramienta para ver volúmenes, para ver si el usuario está buscando, pero yo siempre recomiendo que utilicéis el Keyword Planner, el planificador de palabras clave de Google, como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante de esta herramienta es que me está diciendo lo complicado que yo tengo posicionar esta palabra clave, lo difícil que es posicionar para SEO, sin pago, sin campaña de pago. Y me está diciendo, obviamente, que es complicado, que es hard, que es difícil, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, aquí lo ideal es intentar posicionar palabras clave que tengan volumen. ¿Vale? ¿Se ha disparado algo? Vale, no. ¿Alguien decía algo? Vale, voy a ver el chat. Emprendiendo un caso de centro, vale. ¿Cuándo se considera que el coste por clic en Google Ads es alto? ¿A partir de cuándo? Vale, esto lo responderemos luego. Entonces, a lo que íbamos. Lo que interesa es trabajar palabras clave a nivel de SEO que tengan volumen y, por otra parte, que esta herramienta nos muestre que el nivel de dificultad es bajo, es asumible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, sobre todo para sitios web que no están trabajados a nivel de SEO aún, si intentamos posicionar por una palabra clave que tiene un nivel de dificultad alto, no conseguiremos nada, ¿de acuerdo? Por tanto, y luego os enseñaré cómo intentar posicionar y buscar palabras clave que tengan un nivel de dificultad bajo, ¿vale? Lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero aquí el mensaje es, hay que mirar también volúmenes para SEO y también, por otra parte, analizar el keyword difficult, el nivel de dificultad de esa palabra clave, ¿de acuerdo? Bien. Continuamos. Vale, el tema de la competencia. Esta misma herramienta la podéis utilizar para analizar qué está haciendo la competencia, ¿de acuerdo? Imaginaros, yo he cogido esta URL, la he puesto también en SEMrush, ¿vale? También aquí en el buscador, ¿vale? Igual que antes, lo que pasa que antes he puesto palabra clave y ahora lo que estoy poniendo aquí es simplemente la URL, el sitio web de un competidor. Imaginad que vosotros tenéis un competidor, entonces ponéis esa URL y aquí os da una información brutal de ese competidor, lo que está haciendo a nivel de SEO y a nivel de campañas de pago, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que me está diciendo que el nivel de visitas de esta URL, de esta web, está funcionando muy bien, porque a nivel de tráfico orgánico, fijaros que esto es tráfico orgánico, el azul, me está diciendo que la tendencia va para arriba. O sea, que esta gente, este sitio web, lo está trabajando bien, están trabajando activamente el SEO y por tanto están subiendo posiciones, ¿vale? Durante enero de 2012 están subiendo. Además me dice, que esto también es muy interesante, por qué palabras clave están trabajando y por tanto
me da ideas para trabajar yo luego en mi estrategia a nivel de palabras clave orgánicas o de SEO. Recordad que esto es SEO, esto no son campañas de pago, ¿eh? Está de aquí, ¿de acuerdo? Además me da otra información, como por ejemplo, la distribución de las posiciones orgánicas. Me dice, oye, esta URL, este sitio web, tiene la mayoría de palabras clave entre la posición 51 y 100, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, te da una serie de información que os ayuda muchísimo para vosotros coger ideas de palabras clave. Te indica también los competidores, ¿vale? Es decir, te está diciendo qué competidores tiene este sitio web. Y después también te dice por qué palabras clave, fijaros, están comprando, ¿vale? Es decir, esta es información orgánica, ¿vale? Palabras clave que están trabajando SEO activamente a nivel de SEO o Google orgánico. Y esto son palabras clave que ellos están comprando con campaña de Google Ads. Por tanto, podéis analizar lo que está haciendo la competencia. Esto es súper interesante porque imaginaros que está trabajando una batería de palabras clave que son las mismas que vosotros y podéis copiar y trabajar esa batería de palabras clave tanto a nivel SEO como también en campañas de pago. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Bien, entonces, ahora hemos visto una serie de herramientas para que vosotros determinar, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Si no, de todas maneras, ¿lo veis bien? ¿Podéis decirme si lo veis bien? Sí, sí que se ve bien, Víctor. Vale, se ve bien, ¿eh? Vale. Entonces, con toda esta información que yo os he dado, ¿vale? Análisis del volumen, es decir, la demanda, hemos visto por una determinada palabra clave si el usuario me busca o no, si mi perfil de cliente me busca o no, la tendencia. Con todo esto, tenéis que determinar con la coyuntura actual si estáis en un escenario negativo, escenario estable, estáis igual antes que el COVID, o en el caso de las mascarillas o la comida a domicilio, si por ejemplo hay más demanda, ha incrementado la demanda. Con esto podréis definir si estáis ante un escenario positivo, negativo o estable. Y esto es muy importante porque las acciones a realizar, ¿vale? Las acciones de marketing digital a realizar varían en función de un escenario o de otro escenario, ¿de acuerdo? Bien, antes de explicaros las acciones a realizar, es muy importante, al final, esto que estamos hablando es marketing digital y son campañas publicitarias, ¿de acuerdo? Y antes de empezar a hacer cualquier campaña publicitaria, tenéis que definir vosotros cosas muy básicas, no tanto a nivel de marketing, sino a nivel de empresa. Es decir, ¿cuál es vuestro buyer persona? ¿Cuál es vuestro perfil de cliente? ¿Tenéis más de un perfil de cliente? ¿Sí o no? Vale. ¿Cuál es vuestro posicionamiento como empresa? Es decir, ¿cómo queréis que os perciba vuestro perfil de cliente? Como alguien que tiene muy buen precio, como alguien que está especializado, como alguien que ofrece calidad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son vuestras propuestas de valor? ¿Qué os hace diferentes a la competencia? ¿De acuerdo? Todo esto son cosas básicas que vosotros tenéis que definir antes de montar cualquier campaña publicitaria. Si esto no lo hacéis bien, lo que ocasionará es que estéis haciendo palos de ciego, es decir, impactaréis a un usuario que no es el vuestro. Y segundo, le comunicaréis un tipo de comunicación que no es la adecuada, ¿de acuerdo? Por tanto, antes de hacer cualquier campaña publicitaria, tenéis que definir, me lo encuentro muchísimas veces cuando empiezo a trabajar con clientes, que si esto no está definido, es muy complicado lanzar el mensaje adecuado en el momento adecuado y a quien tienes que lanzarlo. Por tanto, repito, analizar primero esto, es simplemente, no hace falta hacer un plan de marketing. Yo antes venía de los planes de marketing, y los planes de marketing, lo que hacían las empresas era coger y dejarlos en el cajón, no eran accionables, pero sí que tenéis que coger y en un par de Words, en un par de PowerPoints, definir este tipo de información, porque si no va a ser muy complicado, repito, que tengáis retorno con las campañas de Internet. Entonces, cuando hemos determinado qué escenario me encuentro, positivo, negativo, estable, haremos un tipo de acciones o otro tipo de acciones. Fijaros que aquí, ¿vale? Las acciones que yo os planteo en esta infografía, es acciones durante la crisis, ¿vale? En tiempo de crisis, ¿de acuerdo? Entonces, las acciones en tiempo de crisis, ¿de acuerdo? Sobre todo en escenario negativo, ¿de acuerdo? Escenario negativo me refiero cuando han bajado las búsquedas en vuestro sector, que ya os he dado herramientas de cómo ver esto. Van sobre todo enfocadas a post-crisis. Es decir, si me han bajado las búsquedas de manera brutal y el usuario no es el momento, no está ahora preparado para comprar, para contactar, en el caso que tengas un sitio corporativo, lo que tienes que hacer es preparar al usuario para cuando pase la crisis, estar en su mente
y entonces que nos compre, nos contacte, ¿de acuerdo? Por tanto, en el caso que sea un escenario positivo estable, ¿de acuerdo? Que no hayan bajado el número de búsquedas en vuestro sector, o incluso, como hemos visto en el caso de las mascarillas, vaya para arriba, las acciones tienen que ser las mismas acciones que estáis haciendo hasta ahora. Campañas de Google Ads, campaña de Bing Ads, que es el otro buscador, campaña de Facebook Ads. Y aquí es muy importante también, 2 acciones más que os recomiendo. Es decir, a nivel de marketing se pueden hacer muchas cosas, pero yo os diría que por donde tenéis que empezar, en términos generales, es en esto, campañas de búsqueda, ¿de acuerdo? En Google Ads, Bing Ads, también puedes probar a hacer campañas de Facebook Ads. Y después 2 cosas muy, muy importantes que la mayoría de empresas se olvidan y funcionan muy bien, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Campañas de email marketing, ¿vale? Entonces, una campaña de email marketing no es coger el Outlook o el Gmail y escribir una parrafada y enviarle a todos los clientes el mismo correo electrónico. Eso no es una campaña de email marketing, ¿de acuerdo? Una campaña de email marketing es una campaña, primero, que la base de datos está bien segmentado, porque dentro de vuestra base de datos, dentro de vuestra batería de clientes o de posibles clientes, tendréis diferentes perfiles. Y por tanto tenéis que segmentar, ¿de acuerdo? Tenéis que crear diferentes grupos. Eso es el primer punto. Y el segundo punto es que una campaña de email marketing no es una campaña, como os he dicho, que únicamente hay texto escrito, sino que es una campaña muy visual en que hay un 50% texto y un 50% imagen, ¿de acuerdo? Es algo muy visual. No entraremos en detalle hoy tampoco de cómo hacer una buena campaña de email marketing, pero quedaros con el mensaje de que una campaña de email marketing no es el típico correo que se envía por Outlook, que es una parrafada. Eso no es una campaña de email marketing y eso no funciona para nada. Y menos si vuestra base de datos no está bien segmentada, no está bien cualificada. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que en el caso del escenario positivo, ¿vale? Imaginaos que sois una empresa que no han bajado las búsquedas en vuestro sector. Os propongo y os marco en negrita hacer una campaña de email marketing de venta, ¿vale? Seguir vendiendo, ¿de acuerdo? El usuario os sigue buscando, no os ha afectado la crisis, tenéis que seguir vendiendo. Bien. Segundo punto, remarketing. ¿Qué es remarketing? Remarketing es cuando, os habrá pasado muchas veces, cuando vosotros, por ejemplo, vais a un sitio web, esto lo hacen muy bien las webs de viajes, la de Agoda, Booking, vais a ver, por ejemplo, un hotel, no reserváis y luego vais a otras webs como La Vanguardia, el Sport o la web que sea, que acepten publicidad de Google, y ya os aparece un banner con justamente los hoteles que vosotros habéis visitado en la web de Agoda de Booking. Esto lo que está haciendo Google es que os está haciendo un seguimiento, y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario ha pasado por mi sitio web, en este caso por el sitio web de Agoda, no ha contactado, no ha comprado online, no ha reservado un hotel, pero ya ha mostrado interés y por tanto yo le hago un seguimiento y le voy impactando, ¿de acuerdo? Es muy importante que entendáis que a nivel de marketing, a un posible lead, un posible comprador, os quiere comprar, pueden haber muchas razones que no os quiera comprar ahora, ¿de acuerdo? Está mirando otras opciones, está mirando no es el momento, ahora mismo no es el momento de comprar, ¿de acuerdo? Pero si nosotros le ponemos una cookie que no se da cuenta y le hacemos un seguimiento por diferentes páginas y le vamos generando impactos, tendremos más opciones de convertir ese usuario en cliente que no si nuestra competencia no le va generando impactos. Y esto, que parece una técnica muy avanzada, por 20 euros al mes puedes hacer campañas y no es nada complicado, ¿de acuerdo? Estoy convencido que vuestra competencia, sobre todo en el sector pyme y autónomos, no lo hacen, y son técnicas que son muy sencillas de hacer y que funcionan muy bien porque convierten, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque os lo estoy comentando, el usuario ha mostrado interés y ha pasado por la página. Entonces aquí el remarketing, ¿de acuerdo? Por poneros un ejemplo, imaginaros, no sé, voy a ir al Sport, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Imaginaros que yo tengo un cliente que vende maquinaria industrial, ¿de acuerdo? Vende maquinaria industrial, pasa por mi sitio web, no convierte, le meto una cookie, él no se da cuenta y luego él al día siguiente va al diario Sport, ¿de acuerdo? Pues imaginaros que en el diario Sport, que es donde estoy ahora, le apareciera un banner de mi cliente, le dijera, hey, Pepito de los Palotes, no está el mensaje, obviamente, ¿no? Pero, oye, Pepito de los Palotes, sé que has pasado por mi sitio web, oye, ¿por qué no me has comprado? Mira, te doy un 10% la compra de mi maquinaria, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esto se hace y funciona muy, 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 muy bien. Y repito, son campañas que por 20, 30 euros al mes se pueden hacer, ¿de acuerdo? Bien, volvamos a la presentación. Bien, esto estamos hablando ante un escenario
positivo, ¿de acuerdo? Supongo que muchos de vosotros estáis en el escenario contrario, en el escenario negativo, ¿de acuerdo? Oye, Víctor, a mí esto que me estás contando muy bien, pero mira, a mí me han bajado las ventas, me están buscando menos, bien, vamos a ello. ¿Cómo lo hacemos? Bien, recordad que os lo he comentado, todas las acciones que hagáis, si estáis en un escenario negativo, no existe la magia. Ahora, en el corto plazo, si han bajado las búsquedas, si el usuario no está preparado para comprar, no os va a comprar. Y por tanto, no tiene sentido que le intentamos vender un producto cuando no es el momento de venta. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararlo, ¿vale? Tenemos que ir impactándolo, tenemos que ir calentándolo para cuando pase la crisis, que la crisis no será para siempre, entonces intentar venderle, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos esto? Con el SEO, ¿vale? El SEO. Recordad que el SEO o el Google orgánico, que es lo que hemos visto antes, es una estrategia a medio largo plazo, ¿de acuerdo? Es decir, no es tocar 4 cosas y de hoy para mañana yo ya me sitúo arriba en Google, no, ¿de acuerdo? Es un trabajo que puede tardar meses hasta vosotros tener algunas posiciones, repito, sin pagar, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora es el momento de hacer empezar a trabajar el SEO, porque esto de la crisis al final pasará. No sé si pasará dentro de 2 meses o pasará dentro de 4 meses, pero ahora es un buen momento porque, repito, el SEO es una estrategia de medio, largo plazo y tiene sentido que empecemos a trabajar ahora para estar bien situados dentro de 3, 4 o 5 meses, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, primera estrategia es trabajar el SEO. Segunda estrategia es trabajar el email marketing. Como hemos comentado antes, fijaros qué diferencia, ¿vale? En el escenario positivo os decía que teníamos que intentar hacer una campaña de venta. Aquí en este caso no, ¿vale? Si el usuario ahora no quiere comprar, no tiene sentido que le intentemos vender, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que optimizar el presupuesto. ¿Y qué es lo que hacemos? Bien, aquí lo que hacemos es una batería, ¿vale? Una planificación de email marketing. Bien, ¿cómo lo hacemos esto? En vez de intentar, si ponemos como ejemplo antes el cliente que vende maquinaria industrial, en lugar yo de enviarle un email ahora en tiempo de crisis, decirle, oye, cliente, cómprame la maquinaria X, que no me la va a comprar, le envío un primer correo, por ejemplo, con una infografía donde le cuento mi historia, ¿vale? Mis orígenes. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos no es vender, es engagement, es conectar con ese perfil de cliente. Ya le venderemos más adelante, ¿vale? Ahora no es momento de venderle. Lo que hacemos es generarle impactos. Y la mejor manera de venderle es por la emoción. Es decir, siempre que vendáis algo, hay que entrar primero por la emoción. Si yo le comunico, si yo le transmito una infografía, le muestro una infografía por correo electrónico, con mi historia, etc., etc., estoy conectando emocionalmente con el cliente, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Y no le intento vender nada, ¿de acuerdo? Bien, esto se lo envío el día, por ejemplo, 1. Luego el día 10, por ejemplo, le envío otro correo electrónico y le digo, le remito al blog de mi sitio web donde le explico un caso de éxito reciente que he hecho, pero no lo intento vender. Me sitúo como referencia. Le estoy diciendo, oye, cliente, soy bueno, pero no te lo estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo porque, mira, te muestro un caso de éxito. ¿Vale? Bien. Imaginaros, esto es al cabo de 2 días, imaginaros al cabo de 30 días. Al cabo de 30 días podéis crear otro artículo en el blog de otro tema, ¿de acuerdo? Es decir, un poco hay que analizar vuestro perfil de cliente, saber qué producto vendéis, como os comentaba antes, definir vuestro posicionamiento, vuestro perfil de cliente, etc., etc., y en función de eso planificar una campaña de mail marketing para ir impactando. Pero estos impactos, repito, en escenario negativo, no son impactos de venta, son impactos de ir generando engagement, ¿vale? De ir acercándonos al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos esto con campañas de email marketing y también lo hacemos con remarketing. Es decir, ¿os acordáis el ejemplo que os he puesto antes? Aquí cuando os decía compra de maquinaria industrial, hoy un 10%. Bien, no, como estamos en un escenario negativo, ahora no le vamos a vender. Y aquí le vamos a seguir también al usuario, pero generando el mismo impacto que le estamos generando con las campañas de email marketing, también se lo vamos generando aquí, ¿no? Por ejemplo, oye, cliente, consulta ahora la infografía de mi historia. ¿De acuerdo? Y lo dirigimos al blog nuestro, por ejemplo, donde le explicamos nuestra historia, ¿de acuerdo? Algo emocional, para comentar con la emoción. ¿Por qué os digo que también tenéis que hacer impactos con remarketing? Porque es posible que el usuario, por email marketing, a lo mejor no abra el correo electrónico, ¿vale? No del 100% de perfil de cliente, de materia de clientes, que tenéis los correos electrónicos y vosotros le enviáis un correo electrónico, no todos abrirán el correo electrónico. Pero si no le llegamos por correo electrónico, le llegamos aquí por remarketing, ¿de acuerdo? Pero el mensaje es, ni email marketing, ni remarketing, en escenario negativo, en época de crisis, vamos a vender. Vamos a generar impactos, ¿vale? Vamos a acercarnos poco a poco, ¿de acuerdo? Bien.
Estas son acciones durante la crisis, ¿de acuerdo? Os muestro un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo, imaginaos que sois una cristalería y veis que utilizando Google Trends, veis que, oye, Víctor, está la tendencia estable, hostia, pero cuando ha empezado el tema del COVID, ¡pup!, baja para abajo. Por tanto, es un escenario totalmente, claramente negativo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haría? Un poco los he comentado. Trabajaría el SEO ahora mismo para cuando esto, cuando volvamos a la normalidad, estar bien posicionadas y comernos parte del pastel. Entonces, a nivel de SEO no entraré en detalle porque esto no es un webinar, repito, a nivel de SEO, pero sí que quiero dar algunos consejos, algunos tips, ¿de acuerdo? Bien, hay dos maneras de trabajar el SEO. Trabajando las palabras clave que generan conversión, que generan venta directa, ¿vale? En el caso de la cristalería yo trabajaría a nivel de SEO palabras como cristalería en San Sebastián, cristalero en Donostia, si estamos hablando de un cristalero, porque este es un caso concreto que tengo de un cliente, que es una cristalería en San Sebastián, y por tanto aquí, en las páginas de contenido de sobre nosotros, la página de servicios, trabajaría este tipo de palabras clave. Cristalería en San Sebastián, cristalería en Donostia. Bien. A nivel de blog, podemos crear un blog y trabajar otro tipo de palabras clave que tienen menos competencia y puede ser que sea un perfil que nos quiere comprar o no, pero mucha de esta gente sí que nos querrá comprar, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de palabras clave trabajamos? Aquí no trabajamos palabras clave transaccionales, no buscamos la venta, sino que trabajamos palabras clave informacionales, pero que estas palabras clave nos van a generar también leads buenos, ¿vale? O ventas, ¿vale? Porque lo hago con clientes y funciona. Es decir, en vez de trabajar aquí en el blog una palabra clave como fuera cristalería o cristalero en San Sebastián, trabajaría un artículo en el blog que fuera, por ejemplo, tipos de mamparas de baño. Entonces aquí seguramente, repito, muchos de los usuarios que me entran no sean cualificados, pero otros muchos sí. Y este tipo de palabras clave que no son transaccionales, sino que son informacionales, son más fáciles de posicionar, ¿de acuerdo? Y para pequeñas y medianas empresas como nosotros, es donde tenemos opciones realmente de generar un tráfico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cristalería en San Sebastián es una palabra que está competida, ¿de acuerdo? Y en el corto plazo podemos tener dificultades de posicionarnos. Pero por este tipo de palabras clave, no tan transaccionales, sino más informacionales, podemos generar un tráfico, repito, cualificado, otra parte no está cualificado, pero una parte sí que es cualificado, intentar convertirlo a cliente, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vale, la segunda acción que haríamos sería el email marketing, ¿de acuerdo? Como hemos comentado antes, hacemos una planificación. Día 1, le envío una infografía por correo electrónico de mi historia, conecto emocionalmente. Día 2, un artículo en el blog situándome como referencia. ¿Cómo elegir un buen proveedor de cristal? No le estoy diciendo que me elija a mí, pero le estoy dando razones para que me elija a mí. ¿De acuerdo? Le estoy diciendo, oye, soy bueno. Y el día 20, por ejemplo, esto no es matemático, hay que hacer una planificación, pero es un ejemplo muy sencillo, un proyecto realizado recientemente, ¿de acuerdo? ¿Ves el mensaje? No lo estoy vendiendo, lo estoy calentando, ya habrá momento de venderle, ¿de acuerdo? Y esto sobre todo tiene sentido en productos o servicios que tengan un cierto valor en el mercado. Si estamos hablando de vender una libreta, no hace falta calentarlo tanto, porque la compra es más impulsiva, pero para productos o servicios que tengan un cierto valor, que tengan un cierto precio, esto cobra más sentido aún, ¿de acuerdo? Entonces, en remarketing igual, lo hemos visto antes, apoyo el email marketing también, y generando impactos, pero no impactos de venta, ¿de acuerdo? Impactos para engagement, ¿vale? Para acercarme a mi perfil de usuario, a ese lead que aún no me ha comprado. A nivel de remarketing se pueden hacer virguerías, es decir, yo puedo hacer que un usuario que me ha visitado una determinada página de mi web, le muestro un mensaje. Si me ha visitado otra página dentro de mi sitio web, le muestro otro mensaje. Imaginaros, os muestro un ejemplo. Si yo hago una campaña de pago para mí, una campaña de Google Ads para mí, ofreciendo mis servicios de Google Ads y de SEO, yo el mensaje que le quiero transmitir al usuario, imaginaos que entra un usuario y me visita mi página donde ofrezco mis servicios de SEO y no me contacta. Bien, luego cuando el usuario se va, por ejemplo, a un periódico online, a ese usuario que me ha visitado justamente en la página que hablo de SEO, yo el banner que le he puesto, la publicidad que le marco, es publicidad donde ofrezco mis servicios de SEO. No tendría sentido que le ofreciera un servicio de email marketing a un usuario que lo que ha visto es SEO. Y con Google Ads lo mismo. Por tanto, el nivel de personalización de estas campañas de remarketing es muy, muy, muy grande. ¿De acuerdo? Suelen funcionar muy bien. Repito, son campañas que muchas veces cuando empiezo a trabajar con clientes se piensan que son campañas solo al alcance de grandes empresas. No, esto precisamente con este tipo de campañas podemos hacer competencia a grandes empresas con presupuestos muy, muy, muy pequeños. Esa es la grandeza del marketing digital. Vale, esto de las acciones
hemos visto acciones para durante la crisis, ¿de acuerdo? Repito, son acciones más pensadas, sobre todo en escenarios negativos, para cuando salgamos de la crisis, estar preparados para vender. Bien, Víctor, ¿qué hacemos cuando salimos de la crisis? Bien, aquí viene el tema bueno. Ya hemos salido de la crisis, entonces ahora es el momento de intentar venderle al usuario. Han subido las búsquedas, ¿de acuerdo? Veo a nivel interno mío de empresa que, oye, Víctor, ya estoy recibiendo más llamadas, parece que todo se está animando. Bien, entonces es el momento de vender. ¿Qué hacemos? Campaña de Google Ads, que la hemos visto antes, siempre y cuando veamos que hay volumen, tengo un nivel de competencia baja o media y puedo asumir el coste por clic medio. También podéis hacer campaña en Bing Ads, esto os lo recomiendo, es un consejo que os doy. La mayoría de empresas, hay dos grandes buscadores, Google y Bing, ¿vale? En Bing, dentro de Bing también se integra Yahoo. Entonces, Google tiene el 90% de las búsquedas en España. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las empresas hacen publicidad dentro de Google, y está muy bien, pero una manera de diferenciarse, y donde muchas empresas no están, y estoy convencido que vuestros competidores no están, es en Bing Ads. Sí, solo tiene un 10%, ¿de acuerdo? Pero si la competencia no está, nos vamos a comer ese 10% de mercado. ¿Me entendéis? Y además, lo bueno de Bing Ads es que el coste por clic es mucho más barato que Google, ¿vale? Si Google te cuesta el clic 2 euros, en Bing te puede costar 0,50 céntimos, ¿de acuerdo? Por tanto, probar campañas en Bing Ads. Bing Ads funciona sobre todo en mercados que tienen mucho volumen, ¿vale? Que veáis que tienen muchas búsquedas mensuales. En mercados que estamos hablando que tienen 200, 300 búsquedas, no lo probéis porque al tener solo un 10% de mercado, no hay movimiento suficiente, ¿de acuerdo? Bien, volviendo, campaña de Google Ads de pago, campaña de Bing Ads. ¿Qué más podéis hacer? No entremos en detalle ahora, pero podéis hacer muchas cosas a nivel técnico. El mensaje es que ahora es el momento de venderle, ¿de acuerdo? Puedes hacer campañas de display, que también se hacen desde la propia interfaz de Google, ¿vale? Campaña de display es que en lugar del usuario esperar que haga una búsqueda en el buscador, no hace falta que el usuario haga una búsqueda, funciona como Facebook. Yo le marco los intereses y le digo a Google, oye Google, mira, mi perfil de cliente es un tipo, imaginaros, que fuerais una tienda de venta de productos para bebé, ¿de acuerdo? Entonces, Google tiene una tarjetización que es que puede saber los usuarios que acaban de ser madres, ¿de acuerdo? Entonces, yo le digo a Google, oye Google, a mí me interesa impactar a usuarios que acaban de ser madres, ¿vale? Entonces, si yo tengo una tienda online de venta de productos de bebé, tiene sentido que le haga esa tarjetización, ¿de acuerdo? Entonces, no hace falta que el usuario haga la búsqueda en Google, ¿vale? Producto, venta de producto o comprar producto para mi bebé. No hace falta que haga esa búsqueda activa, sino que yo le marco esa tarjetización a Google y yo le impacto al usuario con banner, como hemos visto antes, pero en este caso el usuario aún no ha pasado por nuestro sitio web. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama una campaña de display, que también se hace desde Google Ads y en determinados sectores funciona muy bien. Puedes hacer una campaña de YouTube Ads, que ahora está muy de moda, ¿de acuerdo? YouTube Ads es la típica campaña que estáis viendo un vídeo en YouTube y os aparece antes un vídeo en el que vosotros podéis sacar ese vídeo, ¿de acuerdo? Estos son campañas que funcionan muy bien y el coste por clic está muy, muy barato. Esto dependerá también del tipo de producto o servicio que ofrezcáis, ¿de acuerdo? Por eso os decía que tenéis que definir bien primero quién es vuestro perfil de usuario, etc, etc. Y aquí viene el tema. Cuando antes hablamos de campañas de mail marketing para generar impactos no venta, ahora cambiamos. Y ahora en el mail marketing, cuando hacemos una campaña, ya vamos a venderla al usuario. Y con el remarketing lo mismo. Ya no explicamos historias de nuestra historia, ya no le decimos por qué somos buenos, sino que le vamos es a vender. ¿De acuerdo? Oye, compra mi producto, oye, compra mi servicio. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que hacer el switch, el cambio. ¿De acuerdo? Pasamos de no querer vender a querer vender si nuestro mercado estaba en una situación de un escenario negativo, ¿de acuerdo? Y otra cosa que os recomiendo también hacer es un tema de YouTube, ¿vale? Posicionar hoy en día en YouTube sin pagar es asumible aún, ¿vale? Es decir, en determinados sectores posicionar de manera orgánica es muy complicado, en Google, en el buscador Google, pero en YouTube es bastante asumible. Y es el segundo buscador de Google. Y esto cada vez es el segundo buscador que utilizan los usuarios. Entonces, es un buen momento ahora para, por ejemplo, intentar hacer vídeos y posicionarlos en Google en YouTube, perdón, de manera orgánica. ¿De acuerdo? Por tanto, un poco el mensaje es, pasamos de una estrategia de no venta a una estrategia de venta,
y entonces salimos con toda la artillería, con las diferentes acciones o técnicas de marketing digital que irán un poco en función de vuestro presupuesto que tengáis en marketing y segundo, vuestro perfil de cliente, vuestro perfil de empresa. ¿De acuerdo? Bien, ahora os voy a mostrar un par de casos de éxito, ¿vale? Con esto ya acabaremos. Son casos de éxitos, os quiero mostrar dos casos de éxitos un poco diferenciados, ¿de acuerdo? Uno es un caso de éxito en un escenario negativo, ¿vale? Son casos de éxito de, de clientes nuestros reales, ¿de acuerdo? Esto es una campaña de Google Ads, y aquí, en este primer caso, es un cliente que vende maquinaria industrial, ¿de acuerdo? Vende maquinaria industrial. Entonces, aquí fijaros que lo que observamos, las impresiones, que es esta columna de aquí, esto son las veces que ha salido el anuncio, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos dice un poco si en este sector en concreto ha subido o ha bajado la demanda durante la crisis, ¿de acuerdo? Y fijaros que en febrero, que es esta primera columna del 1 al 29, estos son diferentes campañas, Sign Marketing es una campaña, Marketing Impresión es otra campaña, Marca Gela es otra campaña, ¿vale? Pero fijaros que respecto de febrero a marzo hay menos búsquedas. El usuario a este cliente lo está buscando menos y por tanto estamos ante un escenario negativo, ¿de acuerdo? Pero sí fijaros que a nivel de remarketing, que esta es la campaña que tenemos abajo de todo, fijaros que sí que hemos sacado más impresiones. En marzo sacamos 392.000 y en febrero sacamos 155.000, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Bien, dejar que aparte esto de aquí. Aquí lo que hicimos, vimos primero que bajan las impresiones, estamos ante un escenario negativo, el usuario me está buscando menos, también me bajan los clics, ¿vale? Y aquí os quiero hacer un pequeño inciso, ¿vale? Quiero explicaros una cosa. Quiero explicaros qué es una conversión, ¿vale? Una conversión es el objetivo que busca el sitio web, ¿de acuerdo? Si vosotros tenéis una web corporativa que ofrecéis un servicio, el objetivo final que os interesa es el contacto. Por tanto, la conversión sería que os contacten rellenando el formulario, os envíen un correo electrónico, os hagan una llamada o rellenen el chat, ¿de acuerdo? Eso sería una conversión. En el caso de una tienda online, una conversión sería una compra online. El usuario comprará directamente un determinado producto, ¿de acuerdo? Bien, en este caso en concreto, vimos que bajaban las impresiones, vimos que bajaban los clics y vimos que bajaban las conversiones, que al cliente le contactaba menos. El cliente la tercera semana de marzo me dice, Víctor, oye, hay una bajada brutal. Y le digo, ya lo veo yo con las campañas de Google, que estamos generando menos impresiones, estamos saliendo menos veces en Google. ¿De acuerdo? Entonces, el cliente me dice, oye, Víctor, no te preocupes, yo le recomiendo bajar presupuesto en la campaña de pago, en la campaña de Google Ads. Me dice, Víctor, yo tengo presupuesto, no te preocupes, mantengamos el presupuesto, pero sí que subamos el presupuesto en marketing, que es lo que os he enseñado antes aquí. Fijaros que aquí en marketing impactamos muchísimo más, ¿vale? En febrero salimos 155.000 veces y en marzo salimos 392.000 veces, ¿de acuerdo? Y cambiamos un email, un remarketing de venta, que es lo que estábamos haciendo antes, a un remarketing, como os he comentado, de impacto, ¿vale? No buscamos vender, sino que buscamos impactar muchas veces para cuando pase la crisis, ¡pap!, venderle, ¿de acuerdo? Y ahora veréis lo curioso de todo esto, ¿vale? Entonces, subimos presupuesto de remarketing, le impactamos más, pero no lo quiero vender, son impactos, como os he comentado, de infografía, etc. Estoy en la mente del usuario y fijaros lo curioso de esto, que es que fijaros aquí, ¿vale? Aquí ya pasamos esta es la columna de marzo, disculpad, a la de abril. Esto ya es el mes de abril, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que aquí suben otra vez, en la columna de abril, suben otra vez las impresiones, lectores código barra y data matrix, en abril hemos salido 215 veces, cuando en marzo habíamos salido 59 veces. Esto significa que el usuario nos está buscando más veces y por tanto indica en abril que este sector se está animando y para este cliente tiene sentido entonces ya empezar a intentar vender, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que suben las impresiones, salimos más veces, bajamos el presupuesto de marketing, de remarketing, como lo teníamos antes de la crisis, pero pasamos a una estrategia ya de venta, no de impacto, sino de venta. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Fijaros porque esto es apasionante, ¿vale? Pasamos de, disculpad, antes de la crisis, 5 ventas, no ventas, disculpad, contactos. O sea, a este cliente le contactaron en febrero 5 veces con la campaña de Google Ads. En marzo le contactan 3 veces, ¿vale? Fijaros aquí. Y en abril, disculpad porque tengo a ver dónde estamos. A ver dónde estamos. Perdonad, que se me han pasado las... si voy para atrás, disculpad. Vale. Y aquí fijaros
lo interesante de todo esto, y además os lo he puesto aquí, no sé si lo veis, pero que el 1 y el 30 de abril, os lo he puesto específicamente en la captura para que veáis que no os engaño, del 1 al 13 de abril pasamos a 8 conversiones, ¿vale? 3 más 2, 8 contactos. Es decir, hemos generado más contactos que antes de la crisis, y ahora estamos en etapas muy iniciales post-crisis. De hecho, aún estamos en crisis, ¿de acuerdo? Es decir, hemos generado más contactos con el mismo presupuesto, simplemente haciendo esta estrategia que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Lo bueno de las campañas de Google Ads es que podemos medir absolutamente todo. Yo puedo saber para este cliente el día que ha vendido, el día que le ha generado contacto, por qué palabra clave, de qué población, por qué dispositivo. Es una barbaridad. Cuando yo tengo toda esta información, esto es brutal porque entonces puedo ajustar mi campaña a lo que sé que me funciona, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros, el cliente tenía 5 contactos antes de la crisis, bajamos a 3 durante la crisis y ahora en etapas iniciales, que aún estamos en crisis, pero etapas iniciales post-crisis, hemos subido a 8. Claro, el cliente está alucinando porque está diciendo, Víctor, es que los colegas míos de profesión me están diciendo que no les llama la gente, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros que si hay una estrategia detrás y no dejamos las cosas al azar, tendremos buenos resultados, ¿de acuerdo? Bien, esto era un caso negativo, un escenario negativo, y cómo hemos aplicado estas estrategias que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Ahora aquí os muestro otro caso, ¿de acuerdo? Un caso en el que en este caso el cliente, el escenario era estable, ¿vale? Durante la crisis los volúmenes no varían, la gente, el usuario, lo seguía buscando al mismo nivel que antes de la crisis, ¿de acuerdo? Entonces se mantiene estable la demanda y en este caso mantenemos el presupuesto de búsqueda y de remarketing y seguimos vendiendo porque aquí no ha cambiado nada, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que yo en febrero, antes de la crisis, estaba generando 12 contactos, ¿de acuerdo? Esto es un sitio web corporativo que lo que buscamos es que su usuario rellene el formulario o nos envía un correo electrónico pidiendo más información de este producto. En este caso es una empresa que hace packaging, ¿vale? Es una empresa de packaging en Barcelona. Fijaros que en febrero estamos sacando 12 contactos y en plena crisis generamos un contacto más, 13. O sea, no es que bajamos, es que fuimos capaces de generar más, ¿de acuerdo? Y una cosa muy interesante que os quiero enseñar. Fijaros aquí, si yo saco la semana, ¿vale? Fijaros en esta parte de aquí, fijaros que la mayoría de conversiones se producen en plena crisis. Esto es apasionante. En la semana del 23 de marzo se producen la mayoría de conversiones, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque la competencia, cuando la gente vio que se producía el tema de la crisis, ¿de acuerdo? Que la tercera semana empezó ya el tema más complicado, la gente paró las campañas de Google Ads. Nosotros con el cliente no la paramos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que conseguimos es que cuando la competencia paraba las campañas, nosotros las manteníamos, y esto no es lo que hizo el que en esa semana generamos 11 contactos, ¿de acuerdo? O sea, y esto lo quiero también enseñar aquí. El motivo de la mejora de las conversiones de los contactos no es ni porque pagáramos menos por clic, ¿vale? Os lo pongo aquí en la captura, no pagamos menos por clic. De hecho, si os fijáis, en la segunda semana de marzo, del 16 al 31, pagamos más que las 2 primeras. Es decir, no es que estemos generando, bajamos el coste por clic y por tanto generamos más clics con el mismo presupuesto mensual. No, pagamos más, por tanto, no generamos más contactos por una rebaja de coste por clic. No es porque metiéramos más presupuesto, ¿vale? El presupuesto es exactamente el mismo. Sino es porque la competencia paró la campaña, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo vemos? Esto lo vemos aquí, ¿vale? Dentro de la propia campaña de Google Ads tenemos una opción de visualizar, no tenemos a nivel técnico, pero tenemos una opción de visualizar lo que estamos pujando nosotros respecto a la competencia, ¿de acuerdo? Y fijaros que nosotros aquí donde pone usuario, en esta captura, en esta primera de arriba, ¿vale? Fijaros que nosotros teníamos, del total de veces que buscaba nuestro cliente nos buscaba, salimos un 21,53%. Si os fijáis en esta captura aquí más abajo, que usuario, repito, es el cliente, ¿vale? Mi cliente, fijaros que invirtiendo lo mismo pasamos de salir un 21,53% a salir un 25,66%. Esto quiere decir que muchos competidores dejaron de pujar en Google Ads, ¿de acuerdo? O sea, vieron la crisis, pensaron que no iban a vender, bueno, que no vendan, a mí me da igual, mejor para mí, ya me quedo yo sus contactos, ¿de acuerdo? Entonces,
Bueno, en principio es esto el webinar. Hemos acabado bastante en tiempo. Quería mostraros un par de casos de éxito de un escenario negativo y uno estable. Y bueno, ahora a partir de aquí, comentaros también una cosa antes del tema de las preguntas que ahora iremos. También os lo comentará Silvi, pero me parece que, Silvi, corrígeme, pero creo que a todas las empresas que estéis ofrecemos únicamente a 3 empresas un diagnóstico gratuito, ¿de acuerdo? Sin coste, que es un poquito esto que estamos viendo aquí, pero personalizado para cada una de las empresas. Únicamente, eso sí, lo podemos ofrecer a 3 empresas. Silvio os enviará un correo, simplemente tenéis que contestar si estáis interesados o no, y nosotros seleccionaremos a 3 empresas en función de realmente aquellas empresas que veamos que les podemos ayudar en el corto plazo. Hacemos una preauditoría muy básica y ya vemos de manera diagonal qué empresas realmente les podemos aportar valor y entonces seleccionar a esas empresas para hacerle un diagnóstico totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Víctor, Sí. Muchas gracias. Sí, para corroborar lo que estabas diciendo, Víctor, es lo que estás comentando. Es decir, haremos un informe de marketing viendo lo que es la tendencia, la demanda, qué hace la competencia, las palabras claves, cómo estáis posicionados vosotros. Es decir, todo lo que Víctor ha explicado al principio en un informe básico sin ningún coste para las 3 empresas. Yo, como siempre, os enviaré cuando acabe la sesión el enlace a lo que es la presentación, que la podéis tener, y además os daré la opción de si queréis apuntaros realmente a este informe. Entonces, si te parece, Víctor, leemos ¿Sí? las preguntas que han ido saliendo. Sí. ¿Las lees tú o las leo yo, Silvi? Sí, ya las leo yo para que tú puedas ir contestando. Vale. Bueno, aquí van diciendo lo que van haciendo. Dice José Vidal, a todos dice, ¿uso de acentos y plurales en palabras claves afecta? Sí que afecta, ¿vale? Es decir, afecta y hay variación, ¿vale? A nivel orgánico sí que afecta, ¿de acuerdo? Con acentos y sin acentos. De hecho, si tú utilizas la herramienta de Keyword Planner de Google, que es la que hemos visto antes, verás que la misma palabra con acento o sin acento tiene variación, ¿vale? O sea, no tiene los mismos volúmenes. Y normalmente las palabras, es curioso, pero la palabra sin acento tiene más búsqueda, ¿vale? El usuario al final busca rápido, busca sin acento, y normalmente, en términos generales, el usuario hace más búsquedas sin palabras clave con acento, pero sí que tiene variación. Vale, otra pregunta. ¿Cuándo se considera que el coste por clic en Google Ads es alto? ¿A partir de cuánto? Es muy relativo, Silvi. Es un tema, Vale. no es un tema de si es caro o no el coste por clic, es si yo, haciendo una campaña, tengo retorno o no, ¿vale? Hay que hacer números al final. El tema de una campaña de Google Ads es invertir 1 y recuperar 3 o 4. Entonces, si el coste por clic está alto y yo, por ejemplo, imaginaos 5 euros, pero este cliente que os comentaba de maquinaria industrial vende maquinaria que en el mercado vale 30.000 euros, claro, a ese usuario conseguir cada contacto a 50 euros le sale totalmente rentable porque tiene margen para ello. Irá un poquito margen, hay que calcular, hay que hacer números. Otra pregunta, dice Víctor, en países donde se utilizan buscadores distintos a Google, como Baidu, Yandex y otros, ¿qué estrategia de posicionamiento en ese país recomiendas para tener visibilidad? Bueno, al final hay que utilizar lo mismo, es decir, si en un país, Rusia, por ejemplo, utilizan otro buscador, tú tienes que utilizar el buscador que utilicen en ese país a nivel local, ¿de acuerdo? A nivel europeo, Google es el que mayor se utiliza, y en determinados países, como por ejemplo Inglaterra, también se utiliza mucho Bing, pero al final es exactamente lo mismo, es ver qué buscador está utilizando en ese país en concreto y a partir de ahí intentar hacer una campaña en ese buscador. Vale. ¿Con qué herramientas es mejor hacer un email marketing? ¿PowerPoint? ¿Existen plantillas? Mira, para email marketing tienes varias herramientas. MailChimp, os la voy a escribir aquí, ¿vale? MailChimp, disculpad, a ver. Lo puedes apuntar en el chat si quieres. Sí, estoy con MailChimp, GetResponse, ActiveCampaign, ¿vale? Estas son las más populares. No os puedo mostrar nada de clientes por un tema de confidencialidad, ¿de acuerdo? En el tema de Google Ads sí, porque hago capturas y tal, pero es más complicado una campaña de mail marketing. Pero básicamente estas son las tres herramientas que podéis utilizar para hacer campañas de mail marketing. Vale, me dicen, estoy empezando con esto, pero tengo 3 campañas en Google Ads y no sé cómo se diferencian las campañas de display sin que hayan entrado en nuestra web y las que sí.
y cómo meter las cookies en diferentes partes de nuestra web. Vale. La campaña de display se crea, cuando tú creas una campaña igual en Google Ads, lo único que en vez de seleccionar campaña de búsqueda, tienes que seleccionar campaña de display. Es un poquito más complicado porque luego, además, tú tienes que crear, tienes que hacer una tarjetización, que es lo que yo comentaba antes. ¿De acuerdo? Repíteme la pregunta, Silvi. Que Sí, había algo estoy más. empezando, sí, es que también me ha costado un poquitín. Estoy empezando con esto, pero tengo 3 campañas en Google Ads y no sé cómo se diferencian las campañas de display. Entre paréntesis pone, sin que hayan entrado en nuestra web. Y las que Vale. sí, Vale, sí, una cosa es la campaña de display, que es lo que te comento. Tienes que crear una campaña desde la propia interfaz de Google, pero seleccionar una campaña de display en vez de una campaña de búsqueda. De hecho, cuando tú creas una campaña de búsqueda, te viene por defecto que en la misma campaña sea búsqueda y display. Eso no lo hagas nunca. En la campaña de búsqueda únicamente selecciona la opción cuando configuras la campaña de búsqueda. Y en la campaña de display, repito, tiene que ser una campaña que cuando la crees te pondrá la opción de display. Y luego tienes que ir a configuración y seleccionar, que es un poquito más complicado, seleccionar la tarjetización que tú quieres, ¿de acuerdo? A quién quieres impactar. Esto, display, es sin que el usuario haya pasado por la web aún. Lo otro que comentábamos, que es el tema de las cookies, es cuando el usuario ha pasado ya por el sitio web. Y funciona lo mismo, es exactamente igual. Es una campaña de display igual, pero tienes que crear una audiencia, ¿vale? Es un complicado. Si no lo has hecho nunca, te va a costar un poco. sí, porque comenta y cómo meter las cookies en diferentes partes de nuestra web. Vale, sí, es esto. Creas una campaña de display, pero luego tienes que irte a otra parte de la campaña, que es crear audiencia. Ahí tienes que crear la lista de remarketing que se llama y meter un tag dentro de tu sitio web, ¿vale? Un código. Si display es un poquito más sencillo, remarketing es sencillo, pero la configuración, si no tienes conocimientos, pues no lo vas a saber hacer, ¿de acuerdo? Pero es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, tanto display como remarketing tienes que crearlo desde la propia interfaz de Google y los dos se hacen creándolo como una campaña de display. De acuerdo. Ya no hay más preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta más? Creo que si me dejo alguna, comentarla por el chat si queréis. ¿Alguna pregunta más? Si me podéis contestar. Sí, me dicen, ¿y las frases de búsqueda? Todos los días Google Ads me sugiere nuevas frases. ¿Puedo elegirlas yo? Las frases de búsqueda, vale, ¿dónde te lo sugiere? ¿Los términos de búsqueda? ¿Dónde te sugiere estas frases de búsqueda? Porque me iría bien que me lo dijeras, porque en principio entiendo que son los términos de búsqueda. Es decir, una cosa son las palabras clave que tú tienes en la campaña, ¿vale? Agregadas en la campaña que tú has seleccionado, pero Google considera que hay un tráfico, sobre todo si trabajas con un tipo de concordancia que es concordancia amplia, que considera que es un tráfico que te puede interesar. Y cuando alguien, imaginaros, te pongo un ejemplo. Tú tienes, por ejemplo, la palabra en tu campaña zapatillas, ¿de acuerdo? Y no tienes la palabra, por ejemplo, zapatillas deportivas. Pero Google, tú tienes la palabra en tu campaña zapatillas. Si alguien hace la búsqueda por zapatillas deportivas, cree que es un tráfico cualificado para ti, también le saltará tu anuncio, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que tienes que hacer es ir a términos de búsqueda, ¿vale? Te lo voy a enseñar con una campaña, ¿vale? Una campaña mía. Si tú estás en la campaña, ¿por qué no me deja ahora? Se me ha quedado como clavada la... A ver, un segundito, ¿eh? Se me ha quedado clavada como lo que es la pantalla y no te lo voy a poder enseñar, ¿vale? Pero tienes que ir a palabras clave. Ahora, espera un segundito, perdona. ¿Ves mi pantalla ahora? ¿La ves, Silvi? Sí, sí que se ve. Está haciendo como una búsqueda. Vale. Gracias, Alba. Veo que te tienes que ir. Es que hay gente que se está yendo. Gracias. Un saludo. Vale. Vale, muy bien, gracias a todos. Mira, por ejemplo, Manuel, ¿vale? Yo tengo esta campaña, ¿vale? Tengo esta campaña, Freelance AdWords, ¿vale? Y estas son las palabras clave que tengo, esta es la palabra clave que tengo, en este caso tengo solo una palabra clave, ¿de acuerdo? Dentro de la campaña. Pero luego, es lo que te digo, hay determinadas palabras clave, en este caso, déjame que voy a seleccionar otro, permíteme que seleccione otro, porque es una palabra clave con poco movimiento, y entonces no me saca términos de búsqueda, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, esta. La que tenga más impresión. Ah, espérate un segundito.
No, porque claro, estoy cogiendo solo un día y así es imposible, ¿vale? Desde siempre. Vale, a ver si coger otra campaña. Vale, versiones. Voy a coger esta de aquí. Vale, esta es una campaña, tengo estas palabras clave, ¿de acuerdo? Pero luego, fíjate que si voy a términos de búsqueda, aquí Google me está diciendo otras palabras clave que me están trayendo un tráfico y yo tengo que decirle a Google si a mí me interesa estas palabras clave o no. Por ejemplo, a mí la palabra clave AdWords en general no, porque puede ser alguien que esté buscando lo que es el significado de AdWords y no alguien que me quiera comprar. Y por tanto, lo que hago yo es que la marco y la marco como palabra clave negativa, ¿de acuerdo? Si te interesara, por ejemplo, a mí me interesa, no sé, guía Google AdWords PDF, no me interesa, pero si me interesara, la marcaría y la marcaría para que me la agregara dentro de la campaña. Y entonces te aparecería aquí donde tú sí tienes las palabras clave que has seleccionado dentro de tu campaña. No sé si te he respondido. Manuel, si puedes contestar por el chat o abrir el micro. Dice. Supongo que es bastante complejo. Sí, a ver, el tema de esto Google es más Ads, técnico, esto es más técnico, sí. Sí, el tema de Google Ads... No ha llegado a esto, dice Víctor. Vale, pero ¿dónde te más sugieren las complejo. frases de búsqueda? ¿Dónde lo sugiere? Cuando me dices las frases de búsqueda, todos los días web me sugieren nuevas frases. ¿Puedo elegirlas yo? No sé si sería bien, Silvi, que le abrieras el micrófono y me lo preguntara directamente. Sí, un segundito, que lo miro. Manuel, ¿dónde estás? Aquí. Manuel, Hola, te he hola. abierto el micro. Hola, buenos días. Hola, buenas. Hola, buenas. Manuel. Sí, es que estoy empezando con esto. Os seguí la semana pasada y he intentado meterme en Google Ads porque me va muy mal con la crisis. Entonces, he creado 3 campañas diferentes, pero sin mucho criterio, solo por probar. Y en todas ellas, todos los días entro y me aparecen términos de búsqueda nuevos que tengo que anularlos porque no me interesan, como dices tú, para concentrar un poquito más el público. Y claro, todos los días me gustaría que no sugiriera tantas, porque sugiere muchos términos de búsqueda y tengo que andar siempre cancelándolas. A ver, el tema seguramente es porque estás trabajando el tipo de concordancia de palabras clave amplia. Fíjate, ¿vale? Esto, si veis mi pantalla, estoy trabajando en amplia. Si yo, por ejemplo, fíjate, es amplia. Si yo, por ejemplo, hago de frase, selección de frase, fíjate que me cambia y me lo pone entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que me está haciendo Google es que me está limitando y lo que le digo a Google es que no me sugiera tanta palabra clave, ¿vale? No me genere tanto tráfico no cualificado. En tu caso, yo lo que te recomendaría es que el tipo de palabra clave lo trabajaras con concordancia de frase o exacta, ¿vale? Que básicamente es trabajar términos que estén estrechamente relacionados con los que tú tienes en la campaña. Ya, es que ni siquiera me ha dejado, es que no sé manejarlo yo esto, ni siquiera me ha dejado elegir una palabra clave, que es lo que yo quería, poner una frase concreta, pero no me ha dejado todavía, sí. Es posible que cuando hayas configurado la campaña lo hayas puesto, hay una opción de configuración, es que Google te va guiando. Entonces lo que te hace Google también es que te guía a nivel de creación de la campaña, pero te limita muchas opciones de Google y por eso a lo mejor no puedes seleccionar el tipo de concordancia. Vale, voy a investigar un poco más. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues acabamos aquí lo que es la sesión de hoy. La semana que viene tendremos otra sesión ya más de tema operaciones, será un poco diferente. Gracias, Víctor. Muchas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros, ha sido un placer y espero sobre todo a poderos ayudar. Me siento totalmente identificado con vosotros. Yo soy un pequeño también emprendedor, un profesional independiente, una agencia pequeña somos y la verdad que todo lo que pueda haberos ayudado desde el corazón, pues de verdad, eso, mucha fuerza. Muchas gracias, Víctor. Y gracias a todos, ¿eh? Un saludo. Gracias. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Chao.